Y en parte de N, en emisor, son electrones. En P son holes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tenemos forward bias, como polarity positivo, en emisor, y base unión, y de colector y base unión está en reversa, negative polarity. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones empiezan a mover en lugar para cruzar capa P. Entonces, lo van por la parte base y generan corriente de emisor. Y luego, ¿qué pasa aquí? Con movimientos de estos electrones, para bases generan corriente de emisor. En esta capa de holes, de base, ¿qué pasa? Todos los electrones tratan de cruzar este barrier, ¿no? Para llegar al colector. Pero algunos de estos electrones recombinan con holes. Electrones que recombinan con holes generan corriente de base. Y electrones que ya están llegando en la parte del colector resultan en generar corriente de colector. Entonces aquí pueden ver, aquí tenemos una fuente de voltaje. Profesora, ¿Sí? no se ve lo que está presentando, nada más se ve la carpeta donde abrió los archivos. ¿En serio? Está muy raro, ¿por qué? Creo que está presentando la carpeta donde sacó los archivos y la presentación no es la que está presentando. Ok, déjame checar otra vez. ¿Y aquí sí pueden ver ahorita? Sí, ya me está. Ah, perfecto. Gracias. Bien, entonces aquí ya podemos ver que en parte donde hay conexión de emisor y base, esta parte es forward bias, polarity como positivo, y la unión de colector con base es en reversa. Entonces ahí empieza el movimiento de electrones de emisor para cruzar este base y llegar al colector. Cuando estos movimientos de electrones empiezan y llegan a base, ahí generan corriente de emisor. Y en base, cuando electrones recombinan con holes, estos recombinación generan corriente de base. Y electrones que llegan y colectan en parte del colector generan corriente de colector. Entonces aquí pueden ver un flujo de corriente en este circuito de NPN. So in this case, what we saw that the electrons flows towards p-type base, try to recombine with the holes. Because the base is very narrow or lightly doped, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? The flow of electrons combines, very few of the electrons combines with the holes. No todos los electrones recombinan con holes porque la capa es muy delgada y es muy
débilmente dopado. These recombined electrons constitute small base current. Por eso, todo el corriente de emisor no es igual a corriente de colector. Es suma de corriente de base más corriente de colector, porque algunos de electrones combinan con holes y generan corriente de base. Y electrones que no recombinan y llegan a colector generan corriente de colector. Por eso, emisor corriente es suma de corriente de base más y de corriente de colector. Y aquí es función de PNP, de BJT transistor, que pasa en esta forma. Aquí mayoría son de holes. So the holes from the emitter starts moving towards the base to cross this base barrier and reach the collector. So when there is a movement of these holes, cuando hay movimiento de estos holes, huecos, generan corriente de emisor. En este caso, la unión de emisor con base. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, en este caso, la unión de emisor con base es forward bias, polarity positivo. Y de colector con base es en reversa, negative polarity. Entonces, con huecos, cuando hay movimientos, generan corriente de emisor. Y en base, corriente de base generan cuando estos huecos recombinan con electrón, porque es PNP. Entonces, en esta capa tenemos muchos electrones. No mucho, pero como es delgado, capa, entonces tenemos muy débilmente dopada. Entonces, algunos de huecos recombinan con electrón y generan corriente de base. Y huecos que no recombinan y llegan a colector, generan corriente de colector. Es el mismo procedimiento que NPN, solo aquí mayoría son huecos y en NPN es de electrones. Entonces aquí pueden ver ya en unión de emisor y base es con fuente de voltaje de EV, que es emisor base, con positive polarity el lado de emisor y negative polarity para base. Y misma forma, otra fuente en parte de colector y base, positivo para base y negativo para colector. Entonces, en este caso tenemos forward bias en emisor base y reverse bias en colector y base. Entonces, ¿qué pasa aquí igual? Misma forma. As these holes flow towards n-type base, they try to recombine with electrons. And we know that the base is very lightly doped, so very few holes recombines with electrons. And this results in a base current. So, as we know, the emisor current is not equal to the collector current because of this recombination of holes with the electron in the part of base. So few holes comes to the base. Not all of them reaches the collector. So that's why IE is equals to IB plus IC. So
So you can see the current direction here because of the bias. You have for NPN, emitter current is going outward from the terminal of emitter, and the collector has an input current, and base has also input current. Now we saw also types of modes, operational modes in the transistor. We saw in the previous class active mode, saturation mode, and cutoff mode. In the active mode, donde este transistor empieza a trabajar activo. Cuando base emitter junction, unión de base y emisor, está en forward bias. Y de base y colector está en reverse bias. Este modo es que el transistor trabaja cuando emitter y base está en forward bias and the base and the collector are in the reverse bias. Saturation mode. In the saturation mode, what happens? The emitter base current junction are forward, as well as base collector junction is in forward bias. Entonces, los dos uniones de base emisor y de colector y base está en forward bias. Cutoff mode. Cutoff mode es cuando los dos uniones están en reversa. Entonces, transistor solo funciona en active mode. Okay? So here are some connections. We were taking the common base, I remember now. So, aquí tenemos tres tipos de conexiones de transistor. Common base, common emisor y common collector. In the common base connection, cuando tenemos una conexión de transistor con base común, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo diseñar un circuito con common base? Eso es NPN y eso es PNP junction circuit. Entonces, para poner este base común, tenemos que conectar input signal con una rama conectado con base y output signal también conectado con base. Entonces aquí, por ejemplo de common base connection, tenemos una input fuente o input signal entre emisor y base y output entre colector y base. Y tiene un fuente que está conectado con input signal y base es VEE, que es voltaje de emisor. Y aquí es voltaje de base y colector. ¿Okay? Entonces, la dirección de corriente depende del tipo de transistor NPN o PNP. Y para obtener output signal tenemos un load o una carga entre fuente de colector base y colector. Y lo vimos en pasado clase, corriente amplificación, factor of current amplification or current amplification factor, alpha. Alpha was ratio of change in the current of the collector divided by change in the current of emitter. So, is a ratio of the current change at the terminal of collector and change of current of the emitter, keeping the voltage of the collector base constant. And we also saw that the range of this factor, current amplification factor,
must be less than 1. So there is a standard value between 0.9 till 0.99. And then also we saw collector current expression. So there was a leakage current. Remember, in the previous class we saw the leakage current of ICVO. This is our leakage current. How this current is generated? Because of the minority carriers, the recombination of the electrons with the holes, which generates the current of the base, right? So the collector diodes is a reverse biased in this case, and a few minority carriers passes. When the collector is in reverse bias, what happens? Few minority carriers passes through, and then at the junction of collector base, and this current is our leakage current. Okay, so this is what generates our leakage current, because our collector diode is in reverse bias, con negative or polarity negative. So the equation for the current, collector current in the case of PNP is IC equals to alpha IE plus ICB in the common collector, sorry, common base configuration. Okay, in the common base configuration connection, we have collector current equals to alpha, which is our current amplification of the IE plus the leakage current, and this leakage current due to the reverse bias of the collector diode, and it lets only very few carriers to pass through. So this was another equation we have seen of the IC, and I told you to just replace this IE with the equation of IC plus IB. You substitute IE equals to IC plus IB, and then you simplify this equation, so you will obtain IC equals to alpha over 1 minus alpha IB plus the leakage current ICVO divided by 1 minus alpha. So I hope you all did this mathematically. It's very straightforward. And then there was another situation of magnitude, which is our alpha AC, when we have the AC mode and the direct mode. So they are quite close to each other, and this permits the use of magnitude of each other. So when there is a AC mode, alpha AC is basically when the common base short circuits and amplification factor appears. So this alpha AC is basically when there is a common base, short circuit and amplification factor together. So alpha AC equals to the ratio of change of the current of the collector divided by change of the current of emitter, which is our amplification current factor. So in the case of DC, when there is a DC mode, then what happens? Just a direct IC, the current of the collector divided by the current of the emitter. So there's no change of the current. So you take the real values, direct value of the current of the collector and the current of the emitter in the case of DC mode. Whereas in the case of AC mode, which we have seen till now, is the change of the collector current divided by the change of IE. It's okay till here, everybody? Do that? No? ¿No dudas? ¿Todo bien? Bien. Okay, so here we were checking in the previous class input characteristic of the common base connection.
there is a particular graph you obtain when you have a connection of common base connection. So there what happens, your VCB, the voltage of collector bias connection, is always constant. Okay, you don't vary so much. So here we have a voltage of base emitter in the x-axis, and y-axis is our current of the emitter, milliamperes. So the information you obtain is when you keep the voltage of current of the collector base 1 volts, you will obtain a curve like this one, equals to when the current of the emitter is almost equal to 6 milliamperes, and the voltage of the base emitter is 0.8 volts. So the voltage of the base emitter changes, it varies, as well as the current of the emitter varies. But we apply a constant value of the voltage, like 1 volt for the collector base, 10 volts for the collector base, or 20 volts for the collectors, and then 40 volts, and so on. No? So you just keep on changing 30 volts, 20 volts, 40 volts, 50 volts, and then you can obtain a curve of this relation between the emitter current and the voltage of the base and emitter. So this VBE versus IE, the voltage of the base emitter and the current of the emitter characteristic, is called as the input characteristic of common base connection. And you will always get something like this. IE, the emitter current, increases rapidly with the voltage of the base emitter current or voltage, but it doesn't have any effect of VCBO. The current of the emitter is independent of this voltage of the collector and base. Que es independiente, no tiene ningún efecto en corriente de emisor. Solo es que la corriente de emisor siempre varía muy rápidamente con cambio de voltaje de base y emisor. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que tiene resistencia muy baja. Cuando cambia este corriente, significa que tiene resistencia muy baja en esta parte. Remember, high resistance, zero current, right? Low resistance, high current. Entonces, en esta parte pueden ver que hay muy poquito resistencia. En esta parte, alta resistencia. Y aquí tenemos output characteristic of the common base emitter. Common base connection. Este gráfica es entre base collector voltage y corriente de colector. Se llama también output characteristic. En este caso tenemos unos regiones. Este gris es saturation region. ¿Qué pasa en saturation region? The base emitter and the collector base are in forward bias. They are forward bias. Transistor todavía no está funcionando. En este región es saturation region. Both the junctions are in forward bias. Y aquí en esta parte, en este región, voltaje de colector y base siempre está en 0 volts. Y luego tenemos otra parte gris abajo, que es cutoff region. En cutoff region, ¿qué pasa? La corriente de colector es siempre 0 amperes. Y aquí tenemos los dos junctions en reverse bias. The base emitter o base emisor y colector y base están en reverse bias, negative polarity. Entonces, en este caso, lo vemos es la corriente de colector
varía linealmente cuando hay variación de voltaje de base y colector. En esta parte, donde hay saturation point, justo ahí tenemos una variación de, variación de corriente de IC, porque aquí tenemos voltaje VCB igual a 0, y luego es constante por otros valores de voltaje de base y corriente de colector. Pero cuando voltage, potencia de base y corriente y colector está en 0, hay linealmente variación de corriente de colector. Y cuando incrementa este voltaje, corriente de colector se pone constante. Y aquí podemos ver que hay emisor corriente de 0 miliamperes, 1 miliamperes, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué significa? Que este corriente es independiente de corriente de colector. ¿Alguna duda aquí? ¿Todo bien? No, profesora, está bien. Okay, muy Sí, bien. todo bien. Muy bien. Entonces, aquí que es muy importante, cuando tenemos respuesta lineal y constante de corriente de colector, esta zona se llama active region, donde nosotros, transistor, empieza a trabajar. ¿Ok? Entonces, para trabajar, tenemos que poner voltaje de base y corriente y colector arriba de 0 volts. Y corriente de colector más de 0 amperes. Y en esta zona tenemos transistor trabajando, active region, donde emisor y base está en forward bias y colector y base está en reverse bias. Luego lo vimos es input resistance y output resistance. Input resistance es relación con cambio de voltaje de base y emisor sobre cambio de corriente de emisor. Y output resistance es en relación de cambio de voltaje de base colector sobre cambio de corriente de colector. Luego tenemos otro segundo modo, que es Common Emitter Connection. En este caso, emisor es común en conexión para input signal y para output signal. Entonces, aquí es un circuito de Common Emitter en PNP y NPN. Entonces, aquí es emisor. Este rama es de emisor, que tiene tierra, está conectado con tierra. Esto es NPN. Y de derecha es PNP. Igual aquí tenemos tierra. Input signal está conectado entre base y emisor. Y un fuente de voltaje BB en rama D, que está conectado con tierra de emisor. Y input signal. Carga donde tenemos que medir output current es entre colector y emisor. También tenemos otra fuente aquí que se llama VCC. So here we have a common emitter connection. So emitter is common for input signal as well as for output signal. So in this type of connection, we have another base current amplification.
So base current amplification factor is beta. In the common base connection, we had current amplification factor as alpha. Here we have beta, base current. This is our base current amplification, beta. So what happens here? The common emitter connection input current is base current and the output current is our collector current. ¿Sí? En este circuito, aquí tenemos input current as base current and the output current is our collector current. ¿Sí? Entonces, the relation of change in the collector current over change in the base current gives us base current amplification factor beta. So beta equals to change in the collector current sobre change in the input current, in the current of the base. So in this case, normally 5% of emitter current flow to the base. So the amplification factor is greater than 20. So they use normally the range of value between 20 to 500 for beta. ¿Qué quiere decir? Que normalmente solo 5% de corriente de emitor pasa en base. Entonces tenemos una amplificación factor de más de 20, valor de 20. Entonces aquí también tenemos un justo de rango de valor entre 20 y 500 para beta. Y para alfa estaba 0.9 hasta 0.99. Tiene que estar menos de 1. Pero de beta tenemos que estar más de 20. Entonces hay rango entre 20 y 500. Y ahí son más fórmulas de beta y alfa. Beta ya sabemos que es cambio de corriente de colector sobre cambio de corriente de base. Y alfa también ya sabemos es cambio de corriente de colector sobre cambio de corriente de emisor. Esta condición es cuando tenemos common base y eso es cuando tenemos common emitter. Entonces también sabemos que emisor current está igual a suma de corriente de base y de corriente de colector. Ahí podemos sustituir de delta I con esta forma, con esta ecuación. Entonces delta I igual a delta IB más delta IC. ¿Sí? Entonces, misma forma, aquí podemos sacar delta IB y ponemos en beta. Cuando sustituimos este valor de delta B, IB, en fórmula de beta, podemos tener ecuación de beta. Beta equals to change in current of the collector divided by change in the current of the emitter minus the change in the current of the collector. Ahorita, ¿qué quiero hacer? Es, ustedes toman sus libros, pluma, y hacen fórmula y me dicen si obtuvieron beta en forma de cambio de corriente de IC, de colector, sobre cambio de corriente de emisor menos cambio de corriente de colector. Por favor, hacen esta ecuación. Depende de beta y de alfa y obtener una fórmula de beta en términos de corriente de colector y de emisor. Can you please do this equation again yourself? Use the formula of beta, use the formula of alpha, substitute the value of delta IE and delta IB as it's shown here on the screen, and then get the formula for beta, final formula for beta in terms of IC and IE.
¿Ya tiene mismo fórmula? ¿Cuántos de ustedes ya tienen fórmula de beta? ¿Cuántos estudiantes ya tienen fórmula? ¿Ya hicieron o no? Fórmula. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, yo todavía no lo termino. Ok. ¿Y otros? Eso es para ustedes que pueden saber cómo calcular, porque después vamos a hacer unos ejercicios. Entonces es mejor que hacen todos, por favor, consuman en su libro cómo tener fórmula de beta. Ana, ¿tiene duda? ¿Ya tienes respuesta, Ana? ¿O todavía tiene error? ¿Qué tienen que hacer? Es solo sustituir ecuación de corriente de emisor. Eso es básico, ¿no? Que lo vimos en todos los procesos. Corriente de emisor es igual a suma de corriente de base más corriente de colector. Y ahorita estamos manejando con concepto de cambio de corriente, entonces eso significa delta. Entonces aquí ponerlo delta, multiplicarlo todo ecuación con delta, de dos lados. Cuando pones delta, ahí es más simplificada, ¿no? Ahí pueden simplificar más rápidamente. Delta IB, delta IE y delta IC. Entonces, ahí primero podemos hacer es con delta IB. Sácalo delta IB al lado mano izquierda. Y luego la delta IE y mano derecha. Entonces ahí va a cambiar signo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo lo lograron hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahorita, ¿qué tienen que hacer? Ya tienes delta IB. Ponelo en la fórmula de beta. Beta igual a delta IC sobre delta IB. Entonces, aquí en delta IB, cambian con delta IE menos delta IC. Automáticamente van a obtener fórmula de beta igual a... Ya, maestra. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ana, ¿todo bien? Ana Victorina Rino, perdón.
con su nombre. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita ya tiene esta fórmula. Ahorita, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar otra fórmula de beta en términos de alfa. ¿Cómo hacemos? Ya tenemos esta fórmula. Entonces, en este caso, cambiamos. Ya sabemos que esta relación de delta I sobre C, no, perdón, delta I corriente de colector sobre delta I corriente de, que es corriente de emisor, es alfa. ¿Cómo podemos cambiar esta ecuación que obtuvimos ahorita en forma de alfa? Tenemos que dividir con delta I, de arriba y abajo, ¿sí? Entonces, hacen este proceso, por favor. Lo dividen de arriba con delta I y también abajo con delta I. ¿Qué pasa? Aquí directamente podemos cambiar esta información de delta I C sobre delta IE con este alfa, porque eso dice alfa, ¿no? Y luego aquí, delta IE sobre delta IE es 1, cancela los dos, entonces 1, menos, otra vez tenemos relación de alfa. Entonces ya tenemos beta en forma de alfa, que es alfa sobre 1 menos alfa. ¿Todo bien? ¿Ya sí, hicieron esto? Muy bien. Es que cuando ustedes van a hacer, ahí pueden ver qué está pasando, porque para ver clases solo en pantalla es diferente cuando ustedes lo hacen. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes lo hacen con manos en libro, porque cuando empiezan a ejercicios no confunden. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos con otra expresión de corriente de colector. Recuerdan que estamos haciendo de common emitter. Entonces, para common emitter, tenemos corriente de colector igual a alfa, corriente de emisor más corriente de pérdida, ¿no? Leakage current, que es ICBO. Entonces, aquí, ¿qué tenemos información? Sabemos que IE, que es corriente de emisor, es suma de corriente de base y de colector. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esta ecuación? Podemos hacer una forma. Primero escribimos ecuación básico de corriente de emisor, que es suma de base, corriente de base más corriente de colector. Igual a, ahorita ya sabemos que es IC, ¿no? IC ya tenemos esta. IC igual a alfa IE plus ICBO. Entonces, aquí, en lugar de IC, podemos cambiar con este valor. Y ya tenemos otra ecuación, que es IB más alfa IE más corriente de pérdida, ICBO. ¿Es correcto? ¿Todos ya llegaron hasta este punto? Sí, maestra. Muy bien. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Para resolver más en forma de corriente de emisor con alfa. Entonces, en este caso, podemos hacer, ya tenemos alfa, IE y IE. Podemos poner todos common variables, que es IE
un lado, y luego corriente de base y leakage current en un lado. Rearrange this one, ¿ok? Y luego tenemos ya una forma que IE igual a IB sobre 1 menos alfa más ICB sobre 1 menos alfa. ¿Hasta aquí también está bien, todos? Sí, maestra. Muy bien. Ahorita, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar que IC y IB en forma de beta, que igual a beta más 1 multiplica por IB. ¿Recuerdas en anterior ecuación? Tomemos alfa sobre 1 menos alfa, es beta, ¿no? Entonces, aquí podemos sustituir esta información de beta en forma de beta. En esta parte podemos poner beta plus 1, beta plus 1, multiply by IB, plus, otra vez podemos poner esto con beta, beta más plus 1, multiply by ICBO. ¿Por qué hacemos más 1? ¿Por qué no solo beta IB? ¿Por qué aquí tenemos beta más 1? ¿Alguien puede explicar? ¿Recuerdas? Aquí teníamos beta, ¿no? Beta estaba alfa sobre 1 menos alfa. Pero aquí tenemos IB sobre 1 menos alfa. Y estamos reemplazando esta parte con ¿no, maestra? beta más 1. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. ¿Todos claros? ¿Por qué está beta más 1? ¿Algún estudiante que no sabe por qué está? ¿Por qué hicimos beta más 1? Todavía Por la entonces. sustitución. Exacto, muy bien. Entonces, ahí podemos tener una ecuación en forma de beta. ¿Por qué hacemos tantos cambios? Solo para poner un fórmula más simple cuando, por ejemplo, tenemos una pregunta, ¿no? Para resolver. Y ahí dice solo información de corriente de base y corriente de colector, nada más. Si tenemos corriente de colector, tenemos corriente de base. ¿Cómo calculamos ICBO? Entonces, hay forma, podemos sustituir tal fórmula para obtener tal variable, ¿no? Igual misma forma, si tenemos solo IE, pero no tenemos de ICBO o no tenemos IC, entonces hay forma de hacer, o solo tenemos IE y alfa y ICBO, nada más. Entonces, ¿cómo calculamos beta? Ahí podemos sustituir estas fórmulas y sacamos un fórmula exacto donde podemos sacar toda información, ¿sí? Por eso, solo por eso, tenemos que hacer todos estos fórmulas. Muy bien, ¿alguna duda alguien? Sí, están muy bien. Si no me dan respuesta, voy a asumir que sí, está todo bien. ¿Ok? Bien. So, here we have an input characteristic of common emitter. Una característica típica de entrada de común emisor. Es más o menos similares de common base, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Tenemos gráfica entre
voltage of the base emitter y corriente de base que está en microamperes. Entonces, ¿qué pasa? Y misma forma, se incrementa este corriente de base muy rápidamente con valores de voltaje. Cuando es menos de 0.5, aquí significa que tenemos alta resistencia y adelante tenemos mínima resistencia. Y voltaje de emisor y colector están constantes. Entonces estamos aplicando voltaje de 20 volts de colector y emisor. Nosotros tenemos respuesta como esta forma. En esta parte también, voltaje de colector emisor es independiente de corriente de base. Y corriente de base siempre está en microamperes. En common base teníamos unidad de miliamperes. ¿Ok? Entonces, IE almost independent of VCE. En este caso también la corriente está independiente de, eso es IB. Eso es independiente. Entonces aquí ponemos valor de common emitter es constant values. Y de output characteristic, ¿cómo es? Tenemos igual mismo regiones como de common base, saturation region y cutoff region. In the saturation region, we have the common emitter base, the emitter base and the collector base in forward bias. In cutoff, we have both the junctions in reverse bias. So the active region is when the transistor crosses the VCE saturation point. Then we get active mode, and the current of the base is more than 0 microamperes. Then only our transistor works. En este caso, transistor siempre trabaja en active mode. Y active mode tiene unas propiedades. Cuando corriente de base es igual a más de 0 microamperes y voltaje de colector y emisor es más de voltaje de saturación. Es VCE saturation point. Y en the cutoff region, en esta parte de cutoff region, tenemos corriente de pérdidas, que es ICEO, corriente de pérdidas de colector y emisor, es más o menos igual a beta, que es base current amplification factor, multiplicar con loss current, the leakage current of base and collector. Y aquí sí pueden ver con la gráfica que es este region es cuando IB igual a 0 y arriba son active. Y todo corrientes está en microamperes. IB is equals to 0 microamperes till the cutoff. Then IB equals to 10 microamperes, then 20 microamperes, and significa que el transistor está trabajando. Y voltaje de colector y emisor es más de zona de saturation. Entonces, aquí también tenemos input resistance. Input resistance in common emitter is change in the voltage
of the base emitter divided by change in the base current. ¿Ok? Tenemos una relación de cambio de voltaje de base y emisor sobre cambio de corriente de base. Eso es input resistance. Y output resistance es relación de cambio de voltaje de colector y emisor sobre cambio en corriente de colector. ¿Ok? Eso es nosotros output resistance en common emitter. Y luego es último modo o conexión es common collector connection. En common collector connection, ¿qué tenemos que poner? Colector común para entrada y para salida de output. ¿No? Entonces, en este caso, para poner colector como común, tenemos que poner una tierra y una señal de entrada entre base y colector y una señal que tenemos que obtener o sacar una salida entre emisor y colector. Entonces, eso es una carga RC. Es una carga. Load resistance. Entonces, para poner, eso es NPN type y eso es PNP type. Y tenemos este voltaje de VBB y voltaje de VEE. Entonces, en esta parte de Common Collector tenemos corriente de amplificación factor como gamma. Ya lo vimos, alfa para Common Base, beta para Common Emitter y gamma para Common Collector. Son corriente de amplificación factor. Relación de este corriente es cambio en corriente de emisor sobre cambio en corriente de base. Delta IE over delta IB es gamma. So in this particular current conditions, what happens? The circuit provides same gain as a configuration of common emitter. Cuando dice configuración es common emisor. Common emisor. ¿Ok? CE. No es collector emisor. It's common emisor. Common emitter configuration. Entonces, en este caso, delta E es más o menos igual a delta EC. Okay? So here, delta IE can be replaced with the delta IC. So they have almost same values. So now I want all of you to do again these equations. In this case, we are going to see relation between alpha and gamma. Okay? Entonces, gamma ya sabemos que es current amplification factor in the case of common collector, que es delta IE over delta IB. And the alpha is our another amplification current factor, which is a ratio of delta IC over delta IE. Por favor, hacen esta ecuación otra vez. Please do this one again. Write the alpha equals to delta IE over delta IB. And alpha equals to delta IC over delta IE. So now again we do is IE equals to the sum of base current plus the collector current. So it's IB plus IE.
Then again, do multiplication of this equation with the delta, both sides. So you will get delta IE equals to delta IB plus delta IC. And then you remove the delta IB and make another equation with the delta IE minus delta IC. Everybody good till here? Till this point, everything okay? Everybody? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, maestra. Okay, now what we can do? This delta IB of gamma, we can replace with the delta IE minus delta IC. So please write this equation of IB, delta IB in the gamma with delta IE minus delta IC. So you will get equation of the gamma in terms of IC and IE. Everybody got this equation now? Gamma equals to delta IE over delta IE minus delta IC. Please let me know when you reach to this point. Avísame cuando llegaron a este punto de gamma. ¿Ya tienen esta respuesta? De delta I E sobre delta I E minus Todavía delta. no, maestra. ¿Todavía no? Ok. Avísame cuando lleguen a este punto, por favor. Sí, maestra. Muy bien. Ahorita, ¿qué hacemos? Ya tenemos esta relación de delta I E sobre delta I E menos delta I C. Aquí ponemos otra vez, dividimos todo con delta I E, porque queremos cambiar este gamma con alfa. Entonces, para alfa ya sabemos que es delta C, IC over delta IE. Entonces vamos a dividir esta parte con delta IE y de abajo también con delta IE. Y ustedes van a tener esta ecuación. ¿Tienen todos esta ecuación? Cuando dividen de arriba y abajo con delta IE. Una vez ya tienen, cancelalo esta parte de delta I sobre delta I en dos formas de arriba y abajo. Resultado va 1 sobre 1 menos delta IC over delta IE. ¿Ya tienen todos? Sí, esa ya, maestra. Muy bien. Entonces, la última parte es cambian información de delta IC o delta IE con alfa. Entonces ya tiene relación de gamma con alfa. Gamma igual a 1 sobre 1 menos alfa. Esto es de common collector y alfa es de common base y beta es para common emitter. Muy bien, entonces hasta aquí no hay ningún problema, todo está bien. Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Solo escucho un estudiante nada más. ¿Qué pasa con otros? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Muy bien. No están durmiendo, ¿sí? No. No, todo bien. Muy bien. Está muy bien. Ok. Entonces hacemos solo esta parte y terminamos clase de hoy, ¿ok? Ahorita es collector current in common collector. Entonces, collector current es igual a
alpha IE plus ICBO. So, here again, tenemos que hacer el mismo paso que anteriores. Cambiamos IE con IB plus IC, con esta parte, y otra vez ponemos IC igual a alfa IE más ICBO, y tenemos la ecuación final de IE igual a IB plus alfa IE plus ICBO. Esto ya lo hicimos en pasado tres configuraciones, mismos pasos. Y ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, sacamos IE común y tenemos ecuación de IE en términos de alfa, que es IB sobre 1 menos beta más ICBO 1 menos alfa. Perdón, es alfa. Entonces, de ahí ya lo hicimos en pasado paso, mismo ecuación, y tenemos beta más 1 IB más beta más 1 y ICBO. Y ya saben cómo llegó esta parte, por la relación de alfa. Beta es alfa sobre 1 menos alfa. Entonces, beta más 1 gives alfa sobre 1 menos alfa más 1, que es 1 sobre 1 menos alfa, que es esta relación. ¿Ok? Entonces, es mismo que collector current de emisor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la input characteristic? Input characteristic de este tipo de common collector es... Tenemos relación de gráfica entre voltaje de collector base y corriente de base en microamperes. En este caso, ¿qué pasa? The input characteristic of the common collector configuration is draw a line between collector base voltage, which is our VCE, and a base current. So we have to draw a line between our voltage of the collector emitter and the base current at constant emitter current voltage. So this is our constant values, 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts, and so on. So what happens here? The value of output voltage changes with respect to the input voltage of VCBO and current of the base. So in this case, what happens? They are interrelated. ¿Sí? Están relacionados entre este voltaje de collector emisor. Cuando ponemos un voltaje, por ejemplo, de 2 volts, hay cambio de voltaje de colector y base y también cambio en corriente. ¿Ok? En este caso están relacionados los 3 variables. Entonces, cuando ponemos voltajes de colector y emisor, con cambio de este voltaje de colector, base y corriente, podemos graficar característica de este tipo de configuración. Y van a ver que eso es constante, un límite donde corriente es constante de base. Pero hay variación en corriente de base y de voltaje de colector y base cuando ponemos un voltaje específico de colector y emisor. Por eso tenemos una respuesta como esta forma de línea
verticales, inclinadas, ¿ok? Entonces, eso es típico característica de input characteristic of common collector. Y de output characteristic, ¿cómo es? Tenemos zona de saturación y también tenemos zona de cutoff. Pero ¿qué lo vemos en esta parte? Que zona de saturación es muy delgada cuando voltaje es mínimo de colector y emisor. Entonces, está incrementando zona de saturación. Y zona de activo de este transistor están cambiando, depende de corriente y voltaje de colector y emisor. Y de la cutoff region está constante, más o menos, donde corriente de base siempre está 0 microamperes. ¿Ok? Entonces, en este caso, está con valor de voltaje de colector y emisor, zona de trabajar de transistor están variando. Por ejemplo, cuando tenemos voltaje de colector emisor 0 volts, todavía tenemos zona de activo. Con corriente de emisor 1 miliamperes. Y aplicando corriente de base como 10 milliamperes. Okay, so the output characteristic of common emitter circuit is drawn between the emitter collector voltage and the output current of the emitter at a constant input current of the base. 10 microamperes, 20 microamperes, 30 microamperes, and so on. Then what happens if the input current of this IB is 0, the collector current becomes 0, right? And then we have 0 flow of current in this region, so it is our cutoff region. Okay? So this is a difference in the case of common collector configuration. In the case of common base, what we had, there was a particular area constant. Below 0 was the saturation point. And below 0 voltage of the below 0 current of the IC, it was a cutoff region, right? We had a constant space from below 0 of the voltage and below 0 of the current. It's a saturation and cutoff region. But in the common emitter, what happened? It starts changing a little bit. You see here it started changing. It's not constant anymore, right? The active region is still we have a constant region which is not shaded. No, we have still below, let's say 1 volts is a saturation, and below 0 amperes of current, it's a cutoff. So still we had a constant area for saturation as well as for cutoff region. But in the common collector, what happens? It's varying. Here, it's depending upon the current of the emitter. If it's the voltage of the collector and emitter. So if it's increasing, the range of the active range of the transistor is also getting different. So at the voltage below 1, there is an active region of the transistor above the current of the IB equals to 0.
transistor is working still. But there is a variation of the region of saturation in this case. It's not constant anymore. We cannot say that, okay, below 0 volts, it's saturation region. No. Aquí varía. Región de saturación está variando, depende de voltaje de base, de colector y emisor. Okay? Is it clear till here, everybody? ¿Alguna duda? No, maestra. No. ¿Todo bien? Muy bien. So, what I recommend all of you, please read about the theory. And if you have any doubt, let me know. And we can discuss. And we will meet on Friday. So tomorrow is a day for your reading, revise, estudian todo tópicos que ya lo hicimos en lunes y hoy. Revisan todo, por favor. Si tienen dudas, me manden un correo. Y si necesitas, podemos poner una sesión para mañana. Si no, podemos continuar en viernes, ¿ok? Sí, está bien, maestra. Muy bien, entonces por favor revisen todos, hacen todos fórmulas en su libro y cuando hacen, ahí sí pueden ver dudas, si no, no van a tener ninguna duda. Entonces revisen esto porque en siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios, numerical activities, ¿ok? Y estos numéricos voy a entregar a ustedes también, una vez ya están resolvados. Voy a mandar, ¿ok? ¿Parece bien? ¿Y cómo va clase? ¿Todo bien? Sí, maestra, por el momento todo bien. Muy bien. Ok, entonces muchas gracias por su tiempo. No olviden escribir si tienen alguna duda. Y nos vemos en viernes, en mismo liga. Y no sé, Miguel Ángel, si quiere presentar en viernes Multisim software, un ejemplo es cómo utilizar. Sí, profesor, está bien. Muy bien, entonces todos por favor instalen Multisim que está libre para estudiantes y luego viernes Miguel Ángel va a mostrar unos ejemplos cómo utilizar Multisim. Para laboratorios podemos hacer unos circuitos ahí en futuro, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos y gracias Miguel también. Nos vemos en viernes en mismo liga. ¿Ok? Sí, maestra. Nos vemos. Nos vemos, profesor. Chao.